los pacientes hacen pubarquia? Lo primero que tienen, como justamente tienen mucho tema de esteroides sexuales, usualmente lo primero que hacen es vello púbico. Y luego continúan a hacer los otros hitos de la secuencia que hemos visto. Es decir, medio que se desordenan los periféricos, ¿ya? Mientras que los centrales sí suelen seguir la secuencia que ya hemos visto. Y eso nos va a ayudar también en algunas preguntas, ¿ya? Muy bien. Entonces ahí estaba interesante este repaso. Vamos a seguir avanzando en lo que es niño sano. Y dentro de mi niño sano, lo siguiente que yo hago y que habíamos dicho que ayuda a disminuir la mortalidad, ¿no? Son las vacunas, las inmunizaciones. Entonces, dentro de lo que son las vacunas, yo tengo primero que hablarte un poquito de inmunidad, ¿no? Está acá todo escrito, así que nos relajamos un segundo. La inmunidad activa es la que mi cuerpo tiene que hacer algo para poder adquirir esa protección, ¿no? Entonces, usualmente es respuesta a una infección, porque de esa manera yo hago mis anticuerpos, o a la vacunación, porque la vacunación no te da como tal anticuerpos, sino que te mete algunos pedacitos de algunos microorganismos para que tu cuerpo también reaccione, ¿no? Entonces, la activa es eso, activamente yo voy a crear mi propia inmunidad. La natural es la que decíamos sobre las infecciones, mientras que la artificial es la respuesta a una vacuna, ¿ya? Luego tenemos la inmunidad pasiva y es en la cual si mi cuerpo no hace nada, solito le paso yo los anticuerpos y la protección de alguna manera. Puede ser también natural, como por ejemplo la que nos da nuestra madre cuando a través de la leche materna, entonces ahí tranquilamente pasan anticuerpos, yo no hago nada y estoy protegido. O puede ser artificial también, como por ejemplo cuando introduzco medicamentos, como por ejemplo las inmunoglobulinas, que son anticuerpos. De ahí hay que ser anticuerpos, se usan para enfrentar las enfermedades autoinmunes, donde todos los anticuerpos están medio locos, ¿ya? Entonces, tiene ahí su sentido. Otra parte de la norma técnica me habla de qué cosas hace el Estado cuando descubre que a pesar de toda la vacunación y haber lanzado a todas las enfermeras a todos los pueblos del Perú, a pesar de eso hay enfermedades inmunoprevenibles, ¿no? Y el problema de las enfermedades inmunoprevenibles es que son muy rápidamente contagiosas, ¿no? Una vez que empiezan se diseminan muy rápido y algunas que otras tienen mayor potencial de enfermedad, mayor potencial incluso a veces hasta de letalidad. Por eso en esos casos el Estado tiene estrategias, estas aquí son estrategias para poder combatir eso. ¿Qué sucede en el caso que me digan que han descubierto, por ejemplo, un caso confirmado de sarampión? Si yo ya tengo un caso confirmado de sarampión y yo sé que el sarampión ya se supone que no da en nuestro país, ¿no? Y que muy probablemente va a enfermar a un montón de gente, yo necesito poder acabar con eso de raíz, ¿no? Entonces, en ese caso, yo lo que voy a hacer es un barrido. Es decir, voy a barrer con todo, a mí no me importa, te toco la puerta, te vacunaste, no te vacunaste, no me importa, porque tengo el sarampión acá a la vuelta y entonces yo te vacuno. ¿Ok? Eso, o sea, por eso es que tengo acá mi carnecito con una X, ¿no? No me importa tu carne, ni me lo saques. No lo voy a ver. Te voy a vacunar y te voy a dar otro carne ahorita. ¿Ya? En cambio, cuando yo no tengo un caso confirmado, sino que tengo una sospecha, todavía no estoy tan segura si es o no es, me da chance de pensar un poquito, ¿no? Me da chance de poder desplegarme con más tranquilidad. Entonces, en ese caso, yo sí voy a ver el carnet de mis pacientes y los voy a vacunar si es que no tienen sus vacunas actualizadas en ese momento, ¿ya? Me da tiempo de bloquearlo, ¿no? Entonces, es un poco más, con más parsimonia, ¿no? Como el barrio es así de brutal, abarca regiones enteras, ¿ya? Porque usualmente también estas enfermedades, cuando son las más contagiosas, usualmente, por eso es que tan rápido se ha confirmado. Mientras que el bloqueo, como todavía no estoy muy segura, lo que voy a hacer es chaparlo a mi paciente como un caso índice, ¿no? Y todo lo que esté alrededor, a esos son a los que voy a empezar a bloquear. Es decir, 5 manzanas alrededor, ¿no? Mismo recién Evil, así, ¿no? Los voy a intentar bordear y ahí voy a ver que no salga de esa zona, ¿ya? Muy bien. Otras definiciones que hay sobre vacunas son el hecho de las vacunas valentes y las vacunas combinadas. Cuando me hablan de una vacuna valente, quiere decir que mi paciente, cuando yo le coloco una vacuna, en esa vacuna voy a tener diferentes serotipos para una misma enfermedad. Por ejemplo, influenza, ¿no? Cuando nos vacunamos anualmente contra la influenza, me vacunan contra 4 tipos diferentes de influenza, ¿no? Pero es la misma enfermedad. En cambio, luego tenemos las vacunas combinadas, que en un solo pinchazo me van a dar protección contra diferentes tipos de organismos. Por ejemplo, las famosas las triples, la SPR,
la DPT, ¿no? Son diferentes enfermedades. Por ejemplo, sarampión, papera, rubiola, ¿no? Son diferentes enfermedades. Las valentes, por ejemplo, de influenza que decíamos, el VPH, ¿no? Y la pentavalente, no, la pentavalente no, porque a pesar de que se llama valente, y eso ya es uno de los chistes de la historia de las vacunas, ¿no? La pentavalente protege contra 5 diferentes enfermedades que vamos a ver después del reclamo. ¿Ya? Entonces, esa es una vacuna capciosa, así que recuerda siempre, vamos a ponerle acá, que la pentavalente es combinada, ¿ya? Y justamente tiene el nombre ahí para que te equivoques, ¿no? De lo peor los pediatras, no pueden cambiarlo, ¿no? Tantas normas técnicas y no lo pueden cambiar. Muy bien, hablemos ahora de los tipos de vacunas. Dentro de los tipos de vacunas que tenemos, ya independientemente de cómo vengan en el pinchazo, tenemos las vacunas vivas, que son aquí, o las vacunas atenuadas, que como dice su nombre, está entrando enterito el germen, sea bacteria, sea virus, lo que sea, pero medio son, ¿no? O sea, no del todo cuerdo, ¿no? Medio que lo han metido en la licuadora y lo han introducido. Entonces, ese poder de esa vacuna que está media así hace que mi cuerpo tenga una mejor reacción a ella y pueda generar mejor inmunidad, ¿ya? ¿Y cuáles son? Para recordarlas, porque tenemos un montón de vacunas, son aquellas vacunas que tienen dentro de su nombre una V de Villamedic, no es por hacer cherry, ya estamos acá. Entonces, para que te acuerdes bien, ¿ya? Entonces, tenemos la triple viral, que acuérdate que esta es la CSP-R, la varicela con B, la vacuna de la APO con B de Sabin, porque esta es su, ¿cómo se llama? Su cepa. BCG con V para que entre en nuestra memotecnia y no nos olvidemos, igual que fiebre amarilla, no es que la doctora no sepa escribir, es para que no te olvides en el examen. Y rotavirus, ¿ya? Rotavirus también con una BVK. Otra cosa interesante de estas vacunas es que la gran mayoría se aplican subcutáneas, excepto algunas de ellas, como por ejemplo polio, ¿no? Polio como la APO y la rotavirus, estas son orales. Intradérmica, como la BCG, o BCG, como gustes. Y, bueno, estas de aquí, ¿no? Y ya, además, son subcutáneas. Después tenemos las vacunas inactivadas o también llamadas muertas, ¿no? Como está el dibujito ahí. Está morido. Está morido, como los niños sépticos. Están así, están que se caen igualitos. Entonces, estas de aquí sí usualmente son vacunas que vienen a introducirse o se aplican de manera intramuscular. Y dentro de ellas tengo varias, como por ejemplo hepatitis B, que es una vacuna que además de ser vacuna, inactivada, muerta, como dice su nombre, el germen entra muerto. Entonces, sí producen buena inmunidad, pero usualmente estas son las que necesitan más refuerzos, ¿no? Por eso es que en el esquema hay más de estos. Tenemos hepatitis B, que además de esto, es una vacuna que se produce por ADN recombinante, que es un muy buen método para hacer vacunas. Tenemos la VPH también acá. Tenemos la hepatitis A. Y dentro de la hepatitis A se dice que esta es una vacuna de tipo absorbida, que es una manera de decir que viene disuelta en un tipo de agente, ¿no? Y ese agente es el hidróxido de aluminio, que también traen otras vacunas, por cierto, ¿ya? Pero la norma como tal nos habla de vacuna absorbida de esta. Y este es el famoso aluminio, el hidróxido de aluminio, ¿no? Contra el cual están los antivacunas, ¿no? Y toda la nota que le están metiendo a los niños, ya. Ese hidróxido de aluminio es extremadamente mínimo. No llega a ser una dosis tóxica, mucho menos también por la cantidad de veces que se aplica. En este caso le aplicamos una vez nomás, ¿no? Entonces, tranquilos por ahí. Desde que se han creado las vacunas, usualmente traen esto entre muchas otras cosas en realidad como disolventes y no pasa nada, ¿ya? Luego tenemos como inactivada también la bendita pentavalente, que como te decía es una vacuna combinada. Y vamos a desglosarla acá porque en la otra época quizás no va a haber mucho espacio. La de pentavalente trae DPT más Haemophilus influenzae tipo B y hepatitis B. Y dentro de estas vacunas, dentro de lo que es la DPT, trae toxoide de difteria, trae, ¿cómo se llama? Partículas inactivadas de pertusis y también
Vamos a poner, trae toxoide de tétanos. Es decir, estos dos son toxoides, que son los de acá. Es decir, son las cosas que producen, ¿no? Que producen las bacterias, ¿no? Su potencial infectivo, su potencial que hace enfermedad, ¿no? No es como tal parte de la bacteria, ¿no? Es lo que produce que hace enfermedad, toxoide. De pertussis sí trae partículas inactivadas. Tenemos luego Haemophilus influenzae tipo B, que acá también trae partículas inactivadas. Y hepatitis B, que trae antígenos inactivados, es decir, anticuerpos, ¿ya? Muy bien. Y otras vacunas inactivadas son, por ejemplo, esta de acá que son, perdón, en hepatitis B antígenos, son justamente estas subunidades, son pedacitos, ¿ya? Dentro de este otro tipo de vacuna. Y luego tenemos vacunas como por ejemplo influenza, que también es una vacuna inactivada, y decíamos que es una vacuna de tipo valente, y también aquí tenemos polio en su cepa SALC, que es el IPV, también es una vacuna inactivada o muerta, ¿ya? Entonces con eso ya hemos podido conocer todas las vacunas que tenemos disgregadas por qué tipo de vacunas son. Ahora nos toca, uy, eso está medio que medias. No, está separadito. Bueno, está bien. Entonces, ahora tenemos este esquema de acá, que es nuestro esquema de vacunación, y lo vamos a disgregar para que puedas responder tus preguntas. Recuerda que todas las vacunas se conservan, ¿no?, en la bendita cadena de frío, ¿no?, esa que cuesta lágrimas y amistades cuando se rompe, y siempre las vacunas están a 2 más 2 a más 8 grados, ¿ya? Todas. Otra cosa importante antes de hablar de vacunas como tal, es que una de las estrategias más efectivas para que a los niños les podamos colocar las vacunas y que no tengan dolor y que se dejen y que tampoco nos odien, es hacer uso de la teta analgesia. Chistoso, ¿no? ¿Qué significa eso? Que mientras le están dando el lactar, muy bien doctora, la enfermera o el médico le está colocando su vacuna. Entonces, debido al apego, debido a las mismas sustancias que produce las endorfinas que produce el hecho de que el niño succiona, y también la misma alimentación, el niño no siente dolor y se deja vacunar de lo más tranquilo, ¿ya? Y sabemos también que podemos usar paracetamol, es cierto, podemos usar paracetamol si es que mi niño presenta molestias, es decir, solo si es necesario. Porque hoy en día ya se sabe que esa práctica de que vamos a vacunarlo, entonces le pondré su paracetamol antes, ¿no? Para que se deje tranquilo y luego no le duela, puede interferir con el potencial de que mi niño haga la respuesta y haga los anticuerpos a la vacuna. Y es decir, no voy a cumplir yo el objetivo que quiero, ¿no? Entonces, si no le está generando fiebre y no le genera dolor, entonces no le coloques nada, ¿no? Déjalo tranquilo. Ahora, si lo está haciendo, riesgo-beneficio, colócalo. No significa que si yo le pongo a todos los niños paracetamol van a hacer alguna reacción o no por el estilo. No va por ahí el problema, ¿no? El problema siempre es que no cumple el objetivo que yo quiero. No lo termino de proteger al 100%, ¿ya? Muy bien. Dicho eso, empecemos por aquí. Este de aquí es el bebito recién nacido. Entonces, en el recién nacido colocamos dos tipos de vacunas, ¿no? Tenemos la BCG, que decíamos que es la única vacuna que entra de manera intradérmica. Muy bien. Idealmente se debería colocar por debajo de las 24 horas de nacido, y la última norma técnica, que es la del 2022, me dice que la BCG yo la puedo colocar a partir de los 1500 gramos. ¿Tú te acuerdas que hace 1.000.000 de años? No 1.000.000 de años, pero bueno, por lo menos ¿cómo se me hacía el pregrado? Era 2.5, luego bajaron a 2 y luego hoy día tenemos 1.5, ¿ya? Así que no te olvides. Y yo la puedo colocar, como te decía, idealmente hasta por debajo de las 24 horas, pero la podría colocar sin problemas hasta los 5 años, ¿ok? Muy bien. Y importante recordar que la vacuna de BCG protege, sí es cierto, pero protege contra formas severas de tuberculosis, ¿no? Es decir, un paciente que tiene BCG puede hacer tuberculosis, como hacen en este país un montón de pacientes, ¿no? Y acá hay buena cobertura, ¿no? Todos estamos vacunados, todos tienen su marquita, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema, que lo que está protegiendo es que no hay infecciones severas.
Luego acá tenemos, y bueno, ya que estamos aquí, y te acabo de hablar de la bendita marca que tenemos todos los latinos, ¿no? En el brazo por la BCG, es importante poder reconocer que no todos los niños van a generar marquita. Entonces yo te diría ahorita que te vieras, pero no vamos a demorar la vida, ¿ya? Entonces, por ahí debe haber acá, por lo menos alguien que no tiene marca de BCG. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Que no lo vacunaron? Ya, ¿eso significa que está menos protegido? No, muy bien, eso es importante. Hay un porcentaje de pacientes, más o menos un 20%, que no hacen la reacción al BCG y por ende no tienen cicatriz, porque la reacción del BCG es una reacción horrible, ¿no? Le colocamos, hacen PAP, lo hacen vesícula, hacen pus, luego hacen cicatriz y luego ya se queda, luego hacen costra y luego se queda en la cicatriz que tienes, ¿no? Ya, hay un porcentaje que no lo hacen. Y eso no quiere decir que no estén protegidos, están igualmente protegidos que tú. La otra cara de la moneda son los niños que tienen cicatriz muy grande, comparado con los que las tienen apenitas, que no se ve. Si es más grande, ¿estará más protegido? No, están igualmente protegidos. De ahí la importancia es tener el carné para ver eso, ¿ya? Entonces, esto es algo bien usual cuando se habla de esta vacuna. Siempre sale por ahí un interno diciendo, pero yo no tengo. Ya, es por eso, ¿ya? No pasa nada. Y así estás vacunada. Bueno, me imagino, debe estar vacunada. Hay que preguntarle a su mamá. Y por otro lado tenemos las vacunas contra la hepatitis B, que se coloca excesiva intramuscular. Tenemos hasta los 7 días. Idealmente deberían ser las primeras 48 horas, pero si el paciente justo es un parto domiciliario, ¿no? Está lejos, ¿no? Ya tienes esos 7 días para vacunarle. Y acá también, a partir de los 1500 gramos, podemos vacunar a nuestro paciente sin problema. Teniendo en cuenta que si es un paciente que la mamita tiene hepatitis B ya en sus análisis previo al parto, también hay que darle inmunoglobulinas, ¿ya? En caso de madre con hepatitis B. Muy bien. Entonces esas son las vacunas del recién nacido. Vamos a poner acá la marca. No correlaciona, ¿ya? Eso significa que no correlaciona con la inmunidad. Luego cito a mi paciente a los 2 meses de edad. Y a los 2 meses le voy a poner una serie de vacunas, empezando por la pentavalente, que ya la desglosamos, dijimos que es DPT, hemófilos influenza tipo B y hepatitis B. Esta vacuna que se pone intramuscular se pone por debajo de los 7 años como máximo. Y después tenemos que dentro de esta vacuna de la pentavalente, dentro de la DPT, esta de aquí es la que más frecuentemente hace efectos adversos, sobre todo sistémicos. Fiebre, irritabilidad del paciente, entre otros, ¿ya? Es este componente de acá, la DPT, y más específicamente la pertusis, el que le da ese tipo de efectos adversos a mí. Luego tenemos IPV, que es la vacuna para polio de tipo inactivado, cepa Salk, ¿ya? Que también se pone de manera intramuscular y se coloca a los 2 meses la primera dosis. A esta edad también le voy a poner la primera vacuna de rotavirus. Y como te decía, esta es una vacuna que se coloca vía oral. Y yo cuando coloco rotavirus tengo que tener en cuenta que es una vacuna que se pone con una separación de 2 meses. Idealmente, podría ponerla también cada mes, es decir, con 30 días de separación, si es que me está sucediendo lo siguiente. Si es que mi paciente se está acercando a la edad máxima de colocación, que la nueva norma técnica lo pone como 8 meses. Antes te acuerdas que era 7 meses, tantos días, y no sé cuántas horas y segundos y no sé qué más. Ya. Ahora sí más a secas, ya. 8 meses. Entonces, si mi paciente viene a los 7 meses y no ha recibido rotavirus, yo le podría colocar para ponerle la segunda antes de los 8 meses. No hay problema. Y ahí la separación sería de un mesecito. Pero idealmente el esquema es cada 2 meses. ¿Ok? Luego tenemos aquí neumococo. Y neumococo es es una vacuna de tipo valente porque trae 13 diferentes cepas de neumococo para proteger a mi niño. También de enfermedades severas por neumococo, se coloca de manera intramuscular y su esquema también es cada 2 meses en los menores de 1 año. Así que esta la ponemos hasta antes del año.
Luego de esto, vuelvo a citar a mi paciente a los 4 meses. Y a los 4 meses me toca hacer repeticuada de lo que ya hice, ¿no? Pongo la segunda dosis de las vacunas del segundo mes. Es decir, pongo la segunda de penta, pongo la segunda IPV, pongo la segunda rota, pongo la segunda de neumo, ¿no? Entonces, por ahí, sencillo. Luego de eso tenemos a los 6 meses y a los 6 meses le toca a mi niño su tercera vacuna de pentavalente. ¿Ya? Pentavalente. Le toca su primera dosis de influenza y le toca su vacuna IPV, que es polio, ¿no? Polio tipo inactivado, y que anteriormente, en la norma técnica previa a esta, usábamos aquí APO, ¿verdad? Polio oral. Hoy en día la norma ha ido desterrándolo desde el 2022 hasta cuando estamos ahorita, la ha ido sacando año con año, y entonces hoy en día a los 6 meses ya no colocamos APO, sino IPV según la norma técnica del 2022. Es decir, nuestro paciente recibe 3 dosis de IPV y luego empiezan los refuerzos, ¿ya? Ahí estamos hablando de los refuerzos. Después tenemos a los 7 meses por aquí. Y a los 7 meses nuestro niño va a recibir su segunda vacuna de influenza. Y aquí conversaremos de influenza, que usualmente es una vacuna que es tetravalente y cambian las cepas que trae conforme pasa el año anterior. Entonces, si sondean y hay más de una que otra influenza, entonces la vacuna de este año va a traer otros tipos de cepas, ¿ok? Entonces, es una vacuna que a partir ya de los 7 meses para adelante, a partir de los 12 meses y en los adultos también, le debemos colocar todos los años y cuyas cepas también varían todos los años según el mapa epidemiológico, ¿ya? Muy bien. Luego de aquí tenemos a los 12 meses. Entonces, a los 12 meses voy a volver a ver a mi paciente y a los 12 meses le voy a colocar su tercera dosis de neumococo. Le voy a colocar influenza, como te decía, y a partir de aquí la influenza será anual. Todos los años le voy a colocar influenza. Aquí aparece la primera vacuna de SPR, que es la triple viral y que se coloca de manera subcutánea. Y aquí también le vamos a colocar su dosis de varicela. Y estas pacientes, si no se han vacunado de varicela y está más grande, puede recibir su única dosis, porque esta dosis es única para nuestro esquema, hasta los 4 años, ¿ok? Hasta los 4 años. Aquí solo vamos a hacer una aclaración, que es cuando hablamos de IPV sal, este sal es la cepa que está trayendo esa vacuna, ¿ya? O sea, el tipo de polio que está viniendo en la vacuna, ¿ya? Muy bien. Avancemos, entonces ahora después de tener hasta los 12 meses, volvemos a ver a nuestro niño a los 15 meses por tema de vacunas, y a los 15 meses le vamos a colocar la AMA, que es la vacuna antiamarílica, que protege contra la fiebre amarilla, va de manera subcutánea, es una dosis única, dosis única, y da o confiere protección de por vida, ¿ya? No requiere nueva vacunación. Excepto en el caso que no estés seguro que te hayan vacunado y estés yendo a un lugar donde la fiebre amarilla es endémica y por ende te puedes enfermar de la selva, los trópicos, etc. Y en ese caso, si lo vas a hacer, si te vas a vacunar por ese tema de viaje a un lugar endémico, lo tienes que hacer 10 días antes, ¿ya? No es que mañana me estoy yendo a bucal, entonces no, porque no te va a proteger nada y vas a venir mal, ¿ya? Entonces, 10 días antes, como mínimo. La otra vacuna que colocamos a esta edad es hepatitis A, que es la última de las vacunas que ha entrado, las 9 citas. Y es una vacuna de tipo inactivado, ¿ok? Tenemos por aquí, el siguiente edad donde vamos a vacunar a estos niños es a los 18 meses. Y los 18 meses son las edades de los refuerzos. Acá tenemos que vamos a colocar DPT, que es el primer refuerzo de quién, ¿dónde estaba la DPT anteriormente? En la penta. Entonces la DPT es su refuerzo, ¿ya? Tenemos SPR, que esta es su segunda dosis.
tenemos ahora sí aquí, anteriormente lo voy a escribir, se colocaba APO, hoy en día ya no ponemos APO, ponemos IPB como primer refuerzo de nuestros niños, ¿ya? IPB. Y este IPB es la misma que vimos hace un rato, por ende lo que entra es cepa SARC, ¿ya? Luego de los 18 meses, a los 2 años, perdón, vamos a ver a nuestro niño porque dijimos que cada año desde ahora le vamos a colocar vacuna influenza. Entonces, a los 2 años le voy a poner influenza y hay que considerar que hasta aquí, hasta los 2 años, le voy a colocar influenza pediátrica, que es una dosis de 0,25 mililitros. Y luego, a partir de los 3 años para adelante, ya le coloco una dosis parecida a los adultos, que es de 0,5, ¿ya? Entonces, y a partir de ahí todos los años lo vacunamos, ¿no? Entonces nos encontramos a los 4 años, y a los 4 años también voy a poner refuerzos. Tengo DPT en su segundo refuerzo de la pentavalente. Tengo la influenza porque te decía que ahora va anual después de esto. Y aquí es el único momento donde mi paciente va a recibir APO, ¿ya? APO en su segundo, como el segundo refuerzo. Es decir, hoy en día APO es la cepa Sabin, ¿no? De sabor, porque es una vacuna que va como vía oral. Los niños la toman, son gotitas, ¿ya? Este es un refuerzo que aparece después de que yo ya vacuné a mi niño contra polio intramuscularmente con IPV, con polio de tipo inactivado, ¿no? ¿Y por qué es esto? Porque como la polio es una vacuna que se ingiere, entonces todo lo que ingerimos luego tiene que salir, ¿no? Entonces al salir corre el riesgo de que entéricamente, es decir, intestinalmente, se reactive, porque es una vacuna. ¿De qué tipo es la APO? Es viva, es atenuada, entonces entra en media zona. Entonces, como han habido casos de que los niños hacen en esa reactivación polio, lo que se conocería como polio postvacunal. O sea, no es polio que te dio de la nada, no es polio que estaba en el ambiente, no es polio silvestre o autóctono, es polio posterior a la vacuna. Para que tú no hagas eso, yo necesito primero protegerte adecuadamente para después poder conferirte esta vacuna. Entonces, por eso es que las primeras dosis ahora son IPV, porque es inactivada. Entonces, su riesgo de reactivación ya es casi nulo. Entonces, no sucede. Entonces, ya yo te puedo vacunar, te vacuno, y luego ya te doy como refuerzo la APO, que como es viva, va a generar mucho mayor protección, pero ya tú estás con las defensas altas para que no hagas enfermedad, ¿ya? Ese es el motivo por el cual desde el 2022 hemos venido pateando y pateando IPV, ¿ya? Inicialmente la teníamos, empezó a los 6 meses, después a los 18 meses todavía colocábamos APO y solo estamos ahí, pero hoy en día ya la hemos pateado tanto que la única APO que queda en el momento es la de los 4 años, ¿ya? Entonces, eso es importante porque es un cambio y nos lo podrían preguntar. Luego de eso tenemos la vacuna que se coloca entre los 9 y los 13 años, o lo que vendría a ser para los niños y niñas que están en el colegio quinto de primaria, y es la vacuna de VPH, para niñas y para niños, para ambos. Una sola dosis, tanto mujeres como varones. Una única dosis, ¿ok? Dentro de lo que es la norma técnica de las vacunas, que solamente en pediatría no solamente vemos lo de los niños, sino que es una estrategia que abarca todas las etapas de la vida. Por ende, también tenemos aquí a las gestantes. Ahí, como ves en el dibujito, haciendo su psicoprofilaxis, ¿no? Entonces, esta gestante de aquí requiere también completar vacunas, no solo por ella, sino también por el bebé, para conferirle cierta protección para los primeros meses del nacimiento. Entonces, dentro de estos está su influenza, que es anual porque es un adulto. Le vamos a colocar hepatitis B. Una vacuna muy importante es esta acá, la DT. Entonces, esta vacuna de aquí que se coloca a las 20 semanas. Y después tenemos la DTPA, muy importante, de tipo acelular. Esta P de acá le confiere a mi bebito, cuando nace, protección contra pertusis, es decir, contra
coqueluche. Y es importante porque en esos primeros meses, sobre todo menos de 3 meses, si a un bebito se contagia de coqueluche, puede ser enfermedad muy grave. Entonces, por eso necesita la mami pasarle esos anticuerpos hasta que pueda empezar su vacunación, ¿no? Empezar su pentavalente y tener su propia defensa. Y esta acá se coloca entre las 27 y las 36 semanas de gestación, es decir, del embarazo. Luego, a los adultos, es decir, a nosotros, no tenemos como vacuna que sí o sí deberíamos colocarnos influenza, ¿no? Influenza anual. Y después tenemos a nuestros adultos mayores, los abuelitos, acá los adultos mayores por encima de 60 años, ellos no solamente deben vacunarse contra influenza, sino también contra neumococo, porque es causa de enfermedad de neumonía severa en este grupo etario, sobre todo en los extremos de la vida. Por eso se lo ponemos a los chiquititos y a los grandes, para que no hagan enfermedad severa, ¿ya? Muy bien. Veamos algunos acápites más de la vacunación. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes que se están vacunando, pasan varias cosas. A veces le sucede de todo a la señora antes de llegar a mi control y por ahí no se ha vacunado, ha venido hace 6 meses que no viene por acá, entonces le faltan vacunas. Eso se llaman esquemas interrumpidos. Y para eso yo tengo ciertas reglas que cumplir para poder proporcionarle sus vacunas y que mi niño no se quede sin protección. Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, en BCG decíamos que si mi paciente pesa más de 1.5, más de 1500, yo le puedo vacunar, ¿verdad? Pero ¿qué sucede con los prematuros? Sobre todo con esos prematuros que son muy chiquitos y por ende nacen con bajo peso o menos de 1500 gramos, y entonces a ellos no los podría vacunar, ¿verdad? Pero yo te había dicho hace un rato que que la BCG yo la puedo colocar hasta los 5 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para vacunarlo? Que gane peso, que llegue a los 1500. Entonces, lo puedo recuperar hasta los 12 meses sin ningún problema hasta que recupere el peso. Entonces, usualmente a mí lo que me pasa en el consultorio de Creta en el REVA es que salen los prematuritos y nacieron pesando 1200, cuando se fueron a casa, nacieron pesando 1400, por ahí no ganaron casi nada de peso, porque tú sabes que la primera semana se pierde, ¿verdad? Y después se fueron de alta, y en la casita, en lo que ganaban de peso, ya llegan conmigo 1500, 1600, 1800, 2 kilos. Entonces, en ese momento en el control, entre el primero y segundo control, ya yo le pongo, bueno, vaya al vacunatorio, colocar BSG, y le regularizo, porque estoy dentro de estos 12 meses y lo puedo hacer sin ningún problema. Pero si ya pasan los 12 meses y todavía no ha cumplido los 5 años, todavía lo puedo vacunar, pero ya es un bebito que, digamos, ha estado demasiado en el mundo, ya se expuso a muchas cosas, ya se contaminó, ¿no? Entonces, a este bebito tengo que hacerle primero su descarte de tuberculosis para ver que no tenga TB antes de vacunarlo, y si todo me sale ok, ya lo puedo vacunar sin problemas, ¿ya? Entonces, antes de los 12 meses, sin ninguna restricción, y luego de esto, previo descarte. Lo que sí tengo que tener en cuenta es que si yo lo voy a vacunar a estos niños que han sido prematuros, usualmente los vacuno con un poquito menos de vacuna y se usa 0.05 mililitros, ¿no? A diferencia de un niño normalito que le coloco 0.1 cuando recupera. Después tenemos hepatitis B. Entonces yo te decía que hepatitis B tiene, idealmente, hay que vacunarlo dentro de los primeros días, o sea, las primeras 48 horas, pero yo lo puedo vacunar excepcionalmente, lo puedo recibir hasta los 7 días, en el caso de esos pacientes pues que vienen de la posta de acá a los 4000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Tuve que pasar el caballo y el pequepeque para llegar conmigo, pues no me voy a poner exigente, ¿no? Ahí la norma técnica me dice que tengo 7 días para vacunar. La pentavalente, si yo capto un niño que no tiene pentavalente, le tengo que empezar a colocar su vacuna y lo puedo hacer con un intervalo mínimo de 4 semanas, es decir, un mes, si está por debajo de los 7 años. Aquí cuidado con esta vacuna porque anteriormente ha tenido otros tipos de intervalos en las normas técnicas anteriores. Entonces, si tú ves preguntas muy antiguas, ya de los inicios de los 2000, me vas a venir a preguntar por eso. Y yo sé que lo vas a hacer. En realidad, yo sé que lo vas a hacer. Entonces, en ese caso, ahí se podía vacunar hasta los 5 años. Hoy en día la norma técnica me da más chance hasta los 7, ¿ya? Entonces, ahí hay que ver mucho el momento en que le ha sido la pregunta para ver. Pero hoy en día, si por ejemplo llega conmigo un niñito que tiene 4 años,
y no sé, o 6 años, perdón, y no tiene pentavalentes, yo le puedo colocar la primera dosis, la siguiente dosis en un mes y la siguiente dosis en un mes más. Y lo termino de vacunar, ¿ya? La siguiente es IPV. IPV también se inicia apenas lo capto y le debería administrar sus mismas 3 dosis con mínimo también de 4 semanas hasta que tenga 4 años. Pasados los 4 años ya no. APO, que es el polio oral o el polio Sabin, vamos a ponerlo acá de nuevo para que nunca se nos olvide. Este es un refuerzo que solamente se coloca a los 4 años, como vimos, pero si estoy entre los 4 y los 5 y por ahí no se le ha colocado tipo 4 y medio, 4, 8 meses y cae conmigo, le puedo colocar sin problema, ¿ya? Rotavirus es una vacuna muy especial. Decíamos que el esquema me dice que yo lo puedo colocar hoy en día hasta los 8 meses, 0 días, así a secas, 8 meses. Y que el intervalo mínimo es 4 semanas. Es decir, si son 2 dosis y vienen a los 7 meses, yo lo puedo vacunar sin problema porque a los 8 meses le voy a poner la siguiente vacuna. Pero, ¿cuál es el problema con rotavirus? ¿Por qué tenemos tanto problema? Es una vacuna que tiene mucha historia. En la historia de esta vacuna se vio de que incrementaba la frecuencia de que los pacientes presenten invaginación intestinal, o también llamada intosuficción, que es que los pacientes hacen sangrados tipo rojo grosella, ¿verdad? Los niñitos bebidos. Justo en el momento en los que se les vacuna, entre los 6 meses y los 8, entre los 6 meses y los 7 meses, estos niños presentaban un pico de esta enfermedad. Entonces se veía observacionalmente que justo a esa edad se colocaba. Entonces, en un tema de temporalidad, se creyó de que efectivamente era la vacuna la que les ocasionaba este tipo de efecto adverso. Es por eso que ya no se pasa esa edad para vacunarlo, porque cuanto más pasa esa edad, más riesgo tiene de poder hacer invaginación. Hoy en día, con más estudios, se sabe que esta teoría o esto que ya se creía antes, medio que parece medio descartado, medio que no es del todo cierto, que los factores son otros. Pero ha sido tanta su repercusión que siempre tenemos ese stop ahí. Otra cosa por lo cual ya no a partir de los 8 meses ya no me interesaría tanto vacunarlo a mi niño, es porque rotavirus previene contra enfermedades diarreicas, pero severas. Y a esta edad, ya pasado los 8 meses, la gran mayoría de niños ya tuvo contacto con rotavirus y por ende ya hizo enfermedad. Y cuando hacemos enfermedad de una u otra, en otro nivel, nos quedamos con cierta protección. Entonces, ya muy probablemente no va a tener más beneficio, ¿no? Porque ya hizo la enfermedad. Así que ya no serviría de nada exponerlo de más a la invaginación y vacunarlo. Es por eso que hasta los 8 meses no. Siguiente vacuna es neumococo. Si mi niño es pequeñito, menor de 1 año, le puedo colocar 2 dosis con un intervalo de 1 mes. Y la tercera ya se lo colocaré a los 12 meses. Entonces, para poder imitar el esquema que tenía inicialmente. Y si está entre los 1 y los 2 años y ha tenido una dosis, ya solamente le voy a poner una segunda dosis y la tercera ya la perdí. ¿Ok? En el caso de SPR, también yo debería colocarle sus vacunas cuando lo capto y colocarle la siguiente después de 4 semanas, es decir, 1 mes. Como te das cuenta, es como que algo repetitivo, ¿no? Lo mínimo que yo les puedo acortar es 1 mes para poder imitar el esquema y que se queden sin vacunas. Pero esto solo hasta los 5 años. DPT es también una vacuna un poquito especial. Aquí, si mi paciente ya yo le coloqué una vacuna porque no tenía nada de DPT, le colocaré el siguiente refuerzo a los 6 meses. Recuerda que este es un refuerzo, porque antes de colocar esta, lo que le he tenido que colocar es pentavalente, ¿ya? O sea, si no tenía ninguna vacuna, primero le coloco la pentavalente y luego recién empiezo con los refuerzos. Y lo que me puede pasar es lo que me dice este caso, ¿no? Sí tuvo pentavalente, pero le faltaron los refuerzos. Entonces, en ese momento le pongo su 1 y después en 6 meses más le pongo el siguiente. Y esto en los niños menores de 7 años. Hepatitis A y varicela, solo tenemos una dosis y los puedo vacunar hasta niños que sean menores de 5 años. Y en el caso de la antiamarílica, como te decía, es una dosis única y el máximo de edad son 59 años para colocar. Otra cosita especial por aquí, vamos a colocarla como un asterisco, es VPH, porque VPH tiene al momento una ampliación de vacunación. Y la ampliación de la norma, es decir, no está dentro de la norma, es un documento aparte, ¿no? Dice que podemos vacunar hoy en día hasta los 18 años a nuestros niños, ¿no? Porque hasta los 18 todavía eres niño. Entonces, con esta ampliación, me dicen de que yo podría vacunar así.
¿Cómo me lo preguntarían para que yo pueda responder? Te tienen que decir que no es acorde a la norma, sino acorde a la ampliación actual, porque la norma dice que solo va de 9 a 13 años, ¿ok? Muy bien. En el caso que el paciente llega contigo, y a mí me pasó eso en el Serum, llegó un niño que pasaba literal por ahí y tenía como 6 años y las únicas vacunas que tenía eran las del nacimiento, ¿no? Pasaba por ahí, se cayó enfrente de la posa, entró a comprar el paracetamol y le dijimos, no te conocemos, nunca te hemos visto. Y dijeron, sí, es que yo no vengo acá. En realidad yo nunca voy a los establecimientos de salud, nos dijo la señora. ¿Cómo así, señora, que nunca va? ¿Y sus controles, su hemoglobina? No, no, yo después del nacimiento nunca más volvimos. Ok. Entonces, ¿no tiene vacunas? No, no tengo vacunas. Ya. En ese momento que tú captas a ese paciente, si está sanito, todo ok, podríamos vacunarlo con las primeras dosis de todo lo que tenga en las manos y cumpla estas reglas. Antes, mucho antes, yo le decía a mis internos, los vacunas con todas las vacunas que puedas en ese momento. Y entonces se iban con la idea, bueno, entonces le puedo poner 2 dosis de pentavalente, las 2 dosis de rotavirus. No, entonces hoy en día ya lo digo más claro. La primera dosis de todo lo que cumple las reglas, ¿no? Y ya después limitas su esquema para que no haya problemas. Y, ¿qué más? Te dije ahorita de que hay que tener en cuenta que esté ok. Y esto es importante. Si el paciente no tiene fiebre, lo puedo vacunar sin problemas. Porque usualmente queremos que esté 100% sano y no queremos que tenga ni un poquito de moco ni nada de tos para vacunarlo. Y a veces sucede eso, sobre todo con el personal de enfermería, y no los vacunan. Y si no los vacunan en ese momento, ¿qué sucede? Se retrasa, se retrasa. Y si justo cayó en invierno y el chiquito está que entra y sale de resfrío en resfrío, nunca se termina de vacunar. Entonces es importante que esas enfermedades leves, que no generan repercusión sistémica, no son impedimento para vacunar. La fiebre en ese día de la vacuna sí es digamos, algo que tomar a consideración, porque como tú recuerdas, y te dije hace un rato, un efecto adverso de las vacunas y unas más que otras es fiebre. Entonces corro el riesgo de que pueden pasar dos cosas. Uno, que esté empezando alguna infección de verdad severa, o segundo, que se confunda y si hace fiebre ese día, la mamá diga, bueno, o sea, le pusieron las vacunas hoy día, pues no, sí, pues tiene que tener fiebre y retrase el hecho de que el niño llegue a un establecimiento de salud por esa fiebre. Y por ende, según la edad, y justo esta edad de las vacunas, es una edad bien crítica en pediatría, ¿no? Rápidamente hacen enfermedades sistémicas si no los evalúas bien. Entonces, eso puede hacer que se retrase y se complique. Por ende, en ese momento, sí, si está con fiebre, no, le bajas la fiebre, todo, lo examinas, ves qué es, dices, hace el resfrío, ok, entonces mañana te vacuno. Mañana sin fiebre vienes, te vacuno, ok, se acabó, ¿ya? Esa es la única consideración ahí. Después, tenemos los niños que tienen vacunación interrumpida, pero no por lo que te acabo de mencionar, sino por otras características adicionales, como por ejemplo que han estado hospitalizados, han recibido otro tipo de medicamentos, han estado mucho tiempo no sé, en el hospital y han recibido tratamientos. Entonces, en ese caso el esquema también va a variar. Pero una vez que yo empiezo a vacunar, ya sea en este caso o en lo que acabamos de ver acá, que son niños que aparecen sin vacunas, tengo que tener en cuenta que cuando lo vacune, también tengo que tener en cuenta las vacunas que estoy colocando en el tipo. Decíamos vivas o muertas, ¿ya? Porque este primer cajoncito vamos a poner que a nuestros niños, al contacto, yo le voy a poner la primera dosis de las vacunas que se puedan colocar, ¿ya? Y cuando le coloque varias vacunas, sí ten cuidado, porque el niño no tiene tantos brazos ni tantas piernas, entonces si vas a colocar varias vacunas más, puedes usar muslo, puedes usar bracito, pero tienes que separarlas una de otra de 2.5 centímetros, una de otra vacuna, porque a veces hacen irritación local, pueden hacer la pápula, ¿no? Entonces, para observarla bien, 2.5 de separación. Y si es un niño chiquito, menor de 2 años, lo puedes vacunar en el vasto externo, en la piernita. Y si es mayor de 2 años, ahora sí en el deltoides, ¿ok? Entonces, en lo que sería el bracito en los niños más grandes. Y tener en cuenta que pentavalente siempre tiene que ir solito. Este sí va solito en un brazo opuesto, ¿ya? Y entonces todas las que entren en estas consideraciones de abajo, que sean su primera dosis, yo le puedo colocar ese día. Entonces, si le coloco todo el mismo día, no hay problema, entran vivas, entran muertas, no pasa nada. Pero si estoy colocando 2 o más vacunas vivas fuera del mismo día, ok, no hay problema.
Pero si por el caso, por ahí justo no tenía la vacuna que yo le quiero colocar a mi niño y es una viva, yo tengo que esperarme 4 semanas para poder colocarle la siguiente viva, porque si no, esa segunda vacuna viva no es válida. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si vamos a ponerlo claro. Por ejemplo, quiero vacunarlo contra SPR y quiero vacunarlo contra varicela. No tiene ninguna, son sus primeras dosis, no está enfermo, le puedo colocar ese día. Le digo a la mamá, señora, le voy a colocar, ¿no? Una le voy a poner en el bracito, a 2.5 centímetros le voy a poner la otra, y cuando llego a mi vacunatorio me encuentro que se me acabó varicela. No tengo varicela en ese momento. Entonces llamo, toma, y pregunto, ¿cuándo va a entrar la varicela? Y me dicen, mañana, señor, doctora, llega la varicela a su puesto. Ah, ok, muy bien. No lo puedo vacunar al siguiente día, porque las vacunas vivas cuando entran al cuerpo, lo que realizan es activación de linfocitos T. Entonces, al activar linfocitos T para mi primera vacuna que le coloqué ese día, SPR, digamos que todo el sistema inmune está en ese momento concentrado en generar anticuerpos y en generar protección contra esa primera vacuna. Si yo le coloco mañana la siguiente, no le van a hacer caso, le van a hacer el ghosting a mi siguiente vacuna, ¿ya? La van a dejar en visto. Entonces, ¿qué sucede? No es válida. No es que a mi niño le va a producir un efecto adverso, un ESAVI, un rash, no, no es eso. Es que no le estoy dando protección. Y el objetivo de las vacunas es proteger. Entonces le puse agua prácticamente. Pero si yo le doy ese chance de 4 semanas, ya el cuerpo, a la siguiente vacuna que le doy, le va a dar toda su atención y le va a poder generar anticuerpos. Entonces, es por eso ese rango, ¿ya? No es que le va a pasar algo a tu niño, es que lo tienes que vacunar, ok. Y el otro caso es que quieras, le pase lo mismo, pero que no sean con vivas, sino que sean 2 muertas o inactivadas. Y en ese caso, cualquier intervalo. Si estás de maloso y lo quieres hacer venir al día siguiente, ya lo vacunas. Viene hoy día, viene mañana, señora, no hay problema. Porque las dos son muertas, son otro tipo de mecanismo, no pasa nada. ¿Y qué pasa si tengo una viva y una atenuada o una muerta? No, perdón, y una muerta. ¿Cómo hago acá? En este caso, que tengo una viva y una muerta, tendré que poner primero la inactivada y luego colocar la viva. Y si hago esto, también lo puedo hacer con cualquier intervalo, ¿no? Porque son mecanismos diferentes. Le pongo la inactivada y señora, venga acá una semana que me llega varicela y le pongo la siguiente. No pasa nada. Pero si lo voy a colocar al revés, le pongo primero la viva, pasan 4 semanas y recién después le puedo colocar la inactivada, ¿ok? Para que puedan generar su protección. Otros casos importantes. Los pacientes que reciben por algún motivo anticuerpos, como por ejemplo inmunoglobulinas, que decíamos hace un rato, ¿no? Que son anticuerpos que se usan para el Guillain-Barré, que se usan para el Kawasaki, que se usan para el PTI. Entonces, estos pacientes, como ya le estás metiendo anticuerpo, pasa algo muy similar a lo que acabamos de hablar con las vivas. Entonces, en este caso, yo tengo que esperar 6 meses para poder seguir vacunando con vacunas vivas. Entonces, como te das cuenta, las vivas siempre son un problema, ¿sí? Entonces, con ellas son todo el problema. Entonces, una vez que pasan 6 meses, ya yo le puedo colocar. Si mi paciente recibió corticoides, sobre todo como pulsos o altas dosis, acá también tengo que esperar por lo menos 3 meses. De 1 a 3 o generalmente 3. ¿Ya? ¿Y cuándo considero yo corticoides a altas dosis? Cuando mi niño ha recibido, por ejemplo, o equivalentes prednisona por 28 días, es decir, un mes, a 1 miligramo por kilo. O, vamos a ponerlo por aquí, el equivalente es prednisona, 1 miligramo por kilo por día, por 28 días, o lo que sería 2 miligramos por kilo por 14 días. Cualquiera de esos dos se considera que ya ha tenido demasiado corticoide, no van a hacer igual efecto las vacunas. Y eso usualmente pues no es lo que uso para el asma, ¿verdad? No es lo que uso para urticaria, para angioedema, ¿no? Esos son ya esquemas de enfermedades crónicas. ¿Qué más tengo que tener en cuenta en las vacunas? Que dentro de los componentes que te decía hace un rato, que son los disolventes en los cuales vienen las vacunas, hay algunas de ellas que traen ovoalbúmina, que es la proteína del huevo, de este huevito feliz. Entonces, hay ciertas vacunas que traen ellas, y como la alergia al huevo no es muy rara en realidad, está en la población, tiene el riesgo de desarrollar enfermedades, reacciones alérgicas severas en los pacientes. Entonces, tengo que tener cuidado con estas. ¿Cuáles son? La antiamarílica,
la influenza y la SPR. Otra cosa importante es que los pacientes que tienen inmunodeficiencias, sobre todo primarias y severas, es decir, que nacen con una inmunodeficiencia, por ejemplo, las inmunodeficiencias combinadas, tanto celulares como humorales, las inmunodeficiencias con nombre rarito, las inmunodeficiencias que no tienen gamma-globulinas en el cuerpo, como la gamma-globulinemia, que son la protección, porque las gamma-globulinas son la protección, estos pacientes tampoco deberían recibir vacunas vivas. Y dentro de otros tipos de inmunodeficiencias están los pacientes que tienen virus de inmunodeficiencia humana, ¿ok? Tanto los que tienen como tal el paciente o aquellos que tiene la madre o aquellos que el hijo ha nacido con virus de hepatitis humana, ¿no? En este caso tengo que tener en cuenta dos cosas. Primero, que para estos pacientes, y como mencionábamos hace un rato, hay una vacuna en especial que tiene mucho riesgo de reactivarse cuando se le da por vía oral al paciente. ¿Cuál era? El polio, no polio a secas, polio, el AAPO, muy bien. Entonces, a estos pacientes que por sí tienen la inmunidad comprometida, yo no les voy a colocar APO por ese riesgo. Es decir, todo el esquema de polio para estos pacientes es IPV. Y cuando me refiero a todo el esquema, me refiero a 3 vacunas, 3 dosis, más 2 refuerzos. De esa manera, yo sé que son 5, pero la manera de expresarlo es así: 3 vacunas y 2 refuerzos. Es decir, si me dijeran, el esquema para vacunas de IPV son 3 vacunas, eso verdadero, es cierto, y son 2 refuerzos, también verdadero, ¿ya? Entonces, de cualquier forma te lo pueden poner. Después de eso, yo tengo que ver cómo está mi paciente. Si mi paciente es un niño o la mamita o es un hijo de una madre que tiene el VIH pero no tiene ningún síntoma, no hay síntomas de la enfermedad como tal, es un paciente que puede tener un esquema habitual, siempre teniendo en cuenta el tema del APO, ¿no? Que va a ser con IPV, ¿no? No va a ser polio oral, sino va a ser IPV, que es el polio inactivado. Pero si mi niño ya tiene síntomas de VIH o, en todo caso, tiene inmunodeficiencia severa, y eso lo vamos a ver ahorita, a este paciente sí tengo que tener cuidado con algunas vacunas. Por ejemplo, BCG. BCG se puede colocar, sí, cierto, pero quien tiene que colocarlo es el médico, o más bien darle indicación. No es de corrido. ¿Por qué yo tengo que tener en cuenta esto? Tanto para BCG, tanto para SPR, tanto para varicela y tanto para AMA, todas estas vacunas, para que yo pueda colocarle a este niño, tengo que ver primero qué tanta inmunidad tiene. ¿Y cómo lo veo? Con su CD4, que esté por encima del 15%, o lo que serían 200 células. Por eso la norma me dice que estas vacunas de acá se ponen después de que el médico vea a tu paciente, ¿no? Entonces yo lo veo si tiene síntomas, no tiene síntomas, en este caso sí tiene, entonces le pido su CD4. Si el CD4 está por debajo de eso, tiene una inmunodeficiencia severa, ¿ya? O sea, está en ese momento con VIH, pero le está provocando una repercusión severa. Si yo lo vacuno con lo que está en pantalla, puedo hacer que haga enfermedad y por ende. Entonces, en ese caso, no le coloco. Y espero que avance en su tratamiento. Y luego, cuando lo vuelvo a ver, si ya tiene el CD4 más de 15% o más de 100 células, ahí recién lo puedo vacunar, ¿ya? Y después tengo otra vacuna que es un poco especial, que es rotavirus. Y en rotavirus también me dice la norma que depende de nosotros como médicos. Sin embargo, o sea, dice bajo prescripción médica. Esta sí es una vacuna que usualmente no colocamos, a pesar que la norma dice bajo prescripción médica. ¿Por qué estas son diferentes a esta? Porque el rotavirus, igual que el APO, es una vacuna que es vía oral, ¿verdad, muchachos? Entonces, como es vía oral, también se excreta al momento de hacer deposiciones. Y puede provocar enfermedad si en mi casa yo tengo pacientes que tengan algún componente de la inmunidad comprometida. Y un niño que tiene VIH, usualmente, ¿de dónde se ha contagiado de VIH? De los padres, ¿no? Sea vertical, sea por la leche, sea a nivel gestacional, etcétera. Entonces viene de ahí, ya sea de la mamá o del papá, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que en su casa hay pacientes que son inmunodeprimidos, que son los padres. Si yo le pongo rotavirus y lo excretan, esos familiares
pueden hacer la enfermedad. Entonces, es por eso que solemos no colocarla, a menos que tengamos certeza que los padres están recibiendo bien el tratamiento y que te traen su conteo de C4 y todo está ok, ¿no? En ese caso tú puedes decir sí, pero si no tienes eso, los papás no te lo han hecho, no lo han actualizado, preferimos no colocarlo, ¿ok? Muy bien, eso con rotavirus. Y rotavirus de verdad es una vacuna extremadamente especial para todo. Y ya que estamos por aquí, y antes que me olvide, te voy a colocar que acá en rotavirus, como es tan especial, si mi paciente por ahí, cuando yo le coloco el rotavirus, como se la tiene que comer, vomita o regurgita o no le caí bien y me la escupe, no contabiliza la norma técnica una nueva dosis para él. Porque como el riesgo está de la invaginación, yo no sé qué tanta vacuna verdaderamente ha absorbido. Entonces, si yo le coloco otra dosis, le puedo estar colocando una doble dosis y por ende lo puedo estar empujando a una invaginación. Entonces, rotavirus no considera una dosis posterior, digamos, al vómito, vamos a poner. En cambio, la APO sí. La APO no pasa eso, entonces la APO si te la regurgitó todo, sí le puedes colocar otra adicional, ¿ok? ¿Qué más tenemos por aquí? Los ESAVIS. Los ESAVIS son los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación y a la inmunización. A la vacunación y la inmunización. Es cualquier cosa que le suceda a tu chibolo posterior que lo vacunaste. ¿Ya? Le dio fiebre, le empezó a doler, vomitó, le dio la diarrea, convulsionó. Cualquier cosa que haya sucedido, eso es un ESAVI. Usualmente, los ESAVIs suelen ser leves, ¿no? Fiebre, dolor, náusea, lo que acabamos de comentar. Entonces, cualquier tipo de ESAVI que se presente, así sea leve o severo, es reportable, incluso la sospecha. Incluso si tú dices, pucha, hizo fiebre, pero no sé, justo hoy día le estaban saliendo los dientes, ¿no? Y la mamá está resfriada, ¿no? Quizás es eso, ¿no? Así tú tengas la sospecha, deberías reportar. Porque en realidad no sabes muy bien qué es lo que ha sucedido ahí. Y como las vacunas vienen por lote, con lo que están vacunando a tu niño, están vacunando a un montón de gente al mismo tiempo. Y si está haciendo una reacción adversa porque el lote ha venido mal, no se preservó bien la cadena, los componentes ya vinieron alterados desde fábrica, etcétera, esa reacción que está haciendo tu niño se va a replicar y en el paso de los días van a seguir apareciendo en todos sitios. Entonces, si tú lo reportas, puedes hacer que ese lote salga de circulación y por ende puedes evitar mayores efectos, ¿no? Por eso es importante reportar. Es una asociación de tipo temporal, ¿no? Le coloco vacuna, sucede algo, entonces yo sospecho, porque es como su nombre dice, supuestamente, no puedo estar muy segura. Y hay ciertas reacciones que son graves y estas sí o sí las debes también reportar. ¿Y cuáles son? Aquellas que hacen que tu niño se hospitalice, aquellas que hacen que tu niño, ¿cómo se llama?, ponga en amenaza su vida, tenga un riesgo vital, tipo no respire bien, aquellos que desejen alguna discapacidad, y esto es más frecuente de lo que me gustaría, o aquellos lo que finalmente producen muertes, ¿no? Ejemplo, en todo esto que te acabo de mencionar. Tengo pacientes que van por el consultorio de infectología pediátrica porque cuando se les colocó la vacuna hicieron reacciones importantes. Ejemplo, uno de los que se me viene a la cabeza es un niñito que viene que tiene una secuela neurológica importante, usa traqueostomía, no tiene una parálisis cerebral, porque cuando le colocaron la pentavalente a los 4 meses, hizo un evento de dificultad respiratoria muy grande y paro cardiorrespiratorio, que llegó digamos, muy tarde, lo que es el centro de salud, se le empezó a hacer reanimación, se le logró la reanimación, pero ya había pasado un tiempo considerable, entre 20 y 30 minutos. Por ende quedó secuelado, ¿no? Entonces, ¿para qué viene infectología pediátrica? Para continuar con las vacunas, porque ya tuvo un evento, pues, ¿no? Y entonces a este paciente ya no se le pone pentavalente, le ponemos otros tipos de vacunas, como por ejemplo la hexavalente, que es una vacuna que no está en nuestro esquema y que trae vacunas acelulares que tienen menos probabilidad de hacer efectos adversos, ¿no? Entonces, para que no le vuelva a suceder algo parecido, ¿no? Entonces, lamentablemente son cosas que sí pueden suceder. Son, digamos, tienen un porcentaje mínimo. Lamentablemente, en el hospital donde estoy, llega todo lo que es bien raro, entonces usualmente vemos un poco más de esas cosas, entonces sí son cosas que se captan, ¿no? Entonces, esas reacciones muy graves sí o sí hay que reportarlas, son esas. Y dentro de las cosas más frecuentes que pueden pasar, te decía que tengo el DPT
que me hace fiebre y usualmente lo hace al día siguiente que vacuné a mi niño. Mientras que tengo SPR, que puede hacer fiebre también, pero lo puede hacer incluso a 8 o 14 días luego. Y eso es importante, porque a veces vienen con fiebre ese día y no le encuentras más nada porque no tiene más nada. Lo que tienes que hace una semana lo vacunaste contra SPR, ¿no? Entonces, es importante esa temporalidad cuando estamos en esta edad para poder detectar por dónde es el problema